Hola, ¿se escucha? Sí. Tengo que decir que detesto los micrófonos. O sea que si en algún momento se me cae o algo por el estilo, me dice, Soy José María Blasco, soy psicoanalista, soy el director del Espacio Psicoanalítico de Barcelona y en particular de EPBCN Ediciones, que es la editorial que ha publicado el libro. Voy a decir dos o tres cositas. Voy a presentar un poco a Irene, que es la autora del libro, Irene Martín, y después Irene presentará a Anma. Y yo, cuando termine, me levanto y me siento por ahí, me tomo una Coca-Cola. Sí, porque es muy pesado. Estas cosas normalmente, tal como están hechas, es primero hablo yo y después tengo que estar un montón de rato poniendo cara de que me interesa mucho lo que ellas dicen, cosa que puede ser que sí o que no. Claro, y todo el mundo me mira a ver qué cara pongo. Entonces es completamente ridículo. Por lo tanto, cuando yo termine de hacer lo mío, me siento ahí y ellas dos que se enrollen y nosotros miramos. Bueno, voy a decir tres tonterías y enseguida me levanto. Tengo el gusto de conocer a Irene desde hace muchos años, ¿no? Desde que ella tenía 18, si no recuerdo mal. En estos 20 años que han pasado, ella se ha convertido en una filósofa, se ha convertido en una escritora, en una mujer, y yo he rejuvenecido varios años. Cuando hablo con ella, digamos, yo soy psicoanalista y de formación soy matemático. De formación universitaria me refiero. Cuando hablo con ella, que es una de las pocas personas con formación filosófica muy sólida con la que tengo diálogo habitual, noto que se me dispara automáticamente un repertorio léxico al que normalmente no tengo acceso. Por ejemplo, yo cuando hablo con ella me aparecen palabras relacionadas con la ontología, con la epistemología, con un montón de cosas que normalmente no manejo, ¿no? Nos entretenemos muchas veces haciendo bromas sobre la sustancia última, ese tipo de cosas que yo con una persona normal no se me ocurriría. En cambio, cuando estoy con otras personas, este tipo de bromas, este tipo de léxico no me aparece. Normalmente creemos, erróneamente, que disponemos de un léxico como si fuese un instrumento y que nosotros utilizamos ese léxico para expresar cosas. Pero esto es mentira. El léxico depende de la persona con la que hablamos. Igual que cuando hablo con una persona de formación técnica, pongamos un informático, un telecos, un matemático, me aparecen automáticamente todo un repertorio léxico que con ella no me aparece porque sé que no le interesa ni conoce el asunto, ¿no? Por lo tanto, esta idea de que nosotros disponemos de unos conocimientos y que usamos esos conocimientos es bastante relativa y sería más apropiado, más acorde a la verdad, más acorde al estado de cosas, decir que en realidad las palabras que podemos utilizar, los conceptos que podemos manejar, el léxico del que disponemos es algo vincular, algo que depende del vínculo, algo que depende, si lo queréis decir de otra manera, del interlocutor, ¿no? Esto nos lleva a una pregunta que es ¿cuál es el vínculo, cuál es el interlocutor cuando estoy escribiendo? ¿De qué léxico dispongo? Esto lo digo para plantear algo que varias personas que hemos trabajado el libro de Irene hemos visto, que es que ella, cuando escribe, se mimetiza, de alguna manera, con los diversos autores que va trabajando, ¿no? Cuando trabaja Platón, Sócrates, parece que sea ella misma Platón. Cuando trabaja Freud, parece que sea ella misma Freud. Cuando trabaja Hahn, parece que sea ella misma Hahn. Escribe, incluso escrituralmente, a nivel estilístico, de maneras distintas. Las tres partes del libro están trabajadas de maneras muy diferentes en relación a cada uno de los autores. Esto podrían decir es un vicio de filósofo, ¿no? Los que hemos estudiado bachillerato, siempre al principio nos quedamos sorprendidos porque el profesor, cuando explica Aristóteles, se pone a hablar como si fuese Aristóteles y muchas veces los alumnos dicen, oiga, ¿pero usted qué piensa? Y uno dice, no, Aristóteles dice, pero ¿y usted qué piensa? No hay manera de sacarlos de ahí, ¿no? No sabemos si es vicio de filósofa o si es un mérito del libro, que yo creo que lo es, porque también de esta manera ella consigue introducirnos a los autores que está presentando, ¿no? Aunque yo, desde mi punto de vista, he visto una diferencia. La primera parte, que es de Platón, es como para todos los públicos. Uno no sabe nada de Platón, lee el libro y Irene nos acompaña, nos enseña, nos explica, de manera que uno tiene la sensación de que ha entendido bastante. Obviamente, si hubiese leído las obras a las que hace referencia, se podría ir mucho más lejos. Con Hahn pasa algo parecido, pero en cambio con Freud no. Quizás esto tiene que ver con que la primera formación, casi,
que tuvo Irene fue en psicoanálisis, que es de ahí que la conozco yo, ¿no? Cuando ella tenía 18 años empezó a estudiar psicoanálisis y se formó prácticamente como un psicoanalista. Si no ejerces porque la vida la ha llevado por otros derroteros y ella prefiere dedicarse a la filosofía, pero tiene la formación equivalente a un psicoanalista que empieza, claro, un psicoanalista que se ejercita en el trabajo de analista lleva mucho más tiempo, ¿no? Entonces, con esta doble pertenencia, esta doble educación, de alguna manera sale este libro, ¿no? Que es la parte central es Freud y las partes de fuera son filosóficas, aunque no se puede decir tampoco que Freud no sea, en cierta manera, aunque no sea un filósofo, pero sí que es alguien que tiene una gran importancia en el mundo del pensamiento, ¿no? Hablar un poco, quizás muy poco, porque esto en general no le interesa mucho a la gente, pero de lo que ha representado para nosotros publicar este libro, ¿no? Irene me pasó, porque mantenemos una amistad desde el tiempo que ella se estuvo formando con nosotros, me pasó su trabajo de fin de máster, que es el máster de, ¿lo puedes decir tú? Pensamiento contemporáneo y tradición clásica. Es un nombre un poco extraño. Claro, bueno, sí, una especie de oxímoron, ¿no? Pero ella había estudiado la carrera de filosofía, después se dedicó a otras cosas y después retomó los estudios filosóficos, hizo este máster y ella me pasó el trabajo de fin de máster para que le echase un vistazo. Yo me puse a ojearlo, me encontré leyendo con auténtica pasión, con auténtico interés, porque se lee, en cierto aspecto es casi como una novela. Y cuando lo he leído le dije, oye, esto es muy interesante, ¿te gustaría publicarlo con nosotros? Y bueno, nos pusimos de acuerdo en eso. Y al cabo de poco tiempo, estaba publicado, ¿no? Tengo que decir que el trabajo con ella ha sido un gusto. He tenido que publicar bastantes libros y a veces me he encontrado con autores que no lo merecían en absoluto, pero que se hacían los divos y tal, ¿no? Oh, mi libro, espera un momento, tengo que cambiar este párrafo. Dios mío, esta nota al pie no ha quedado bien, ¿no? Como si fuesen, no sé, Stephen King o algo por el estilo, cuando son gente que no los conocía a nadie. Ella no, desde el principio ha sido súper agradecida, súper colaboradora. Creo que hemos hecho un trabajo en equipo muy bueno. Y lo que podéis leer, si después tenéis un ejemplar del libro, es prácticamente el trabajo que ya había hecho, solo que adaptada a un formato para seres humanos. Esto quiere decir que sí, porque lo otro era para universitarios, que no se sabe bien si son seres humanos. Por ejemplo, cuando utilizan el sistema de citas APA, esto claramente no es para seres humanos, esto es para imbéciles o algo por el estilo, ¿no? Claro, en el sentido de que, porque narices, si tú tienes que citar a Freud, tienes que poner Freud 2001A, Freud 2001B, aquí, imagínate, como cites mucho Freud 2001Z, Freud 2001Z, A, B, y dice, ¿qué coño quiere decir esto? No quiere decir nada, el sistema APA solo tiene sentido cuando estás citando publicaciones científicas, artículos originales y encima será la circunstancia de que el autor es poco prolífico y como mucho hace uno por año. Porque como haga 3 por año, ya no sabes si la A y la B son el primero y el tercero o el primero y el cuarto de los que ha publicado. Los matemáticos, que no tienen encima la presión de una asociación de psicólogos, por suerte para los matemáticos, cuando tienen que citar ponen números 1, 2, 3, 4 y como total no se va a entender, lo vas a mirar al final. Entonces nosotros hemos hecho algo, no exactamente esto, pero sí aligerar todo el sistema de citas, que fue un trabajo tremendo, porque claro, tú estás leyendo un texto y de repente pone McLuhan, Gargill, no sé qué, González, 1986B, y ha pasado media página. No, ya no entiendes lo que está diciendo la frase. Hay que aligerar ese sistema. Primero lo intentamos poniendo todo en citas. Nos salía 450 citas. No queda bien hacer un libro con 450 citas. Bueno, en fin, todo esto está explicado en el libro. Son pequeños avatares, ¿no? Poca cosa más. Esto, la preeminencia de Freud. Y no, ya está. No creo que tenga mucho más que decir. El libro es apasionante, os lo recomiendo, por eso lo hemos editado. Nos honra haberlo editado, me honra que mantener la amistad con Irene desde hace tanto tiempo y me he olvidado, pero quiero dar las gracias, tendría que haberlo dicho al principio. Esto es una venganza porque me habéis obligado a hablar con el puto micrófono, cosa que detesto. Agradecer a la gente del Red Café Cultural y de su equipo, ¿no?, que nos han hecho esta acogida tan fantástica, y a todos vosotros por haber estado aquí. Perdón por la falta de educación al principio, pero a mí lo peor que se puede hacer es darme un micrófono. Bueno, ahora me levanto, no doy más por culo y ellas hacen la entrevista. Gracias.
Bueno, yo quería comenzar dando las gracias a Josep María Blasco por la presentación y al Espacio Psicoanalítico de Barcelona por la edición del libro. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Silvana y a Víctor del local por esta oferta tan amable de hacer la presentación y gracias a Anma, que es también en parte gracias a ella que esto ha tenido lugar, ¿no? Bueno, Anma y yo estudiamos juntas el máster y el caso es que ella suele venir aquí y fue quien propuso a Silvana pues, de presentar el libro, por lo cual estoy muy agradecida. Entonces ahora te doy la palabra para... Vale, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Irene, por venir y muchas gracias también a Víctor y Silvana y a todos vosotros que habéis venido. Y sí, pues muchas gracias por venir y que podamos presentar aquí juntos tu trabajo. Para empezar, cuéntanos un poco cómo empezaste con el tema, cómo fue que empezaste con la idea de escribir sobre el deseo, el amor y su condición técnica, he dicho. En sí, bueno, explico al principio que lo que fue el disparador o lo que me inspiró para escribir sobre este asunto fue la lectura de La agonía del Eros de Byung-Chul Han, que es un libro que, bueno, en sí, La agonía del Eros sería como si estuviese casi, se podría traducir casi como el final del amor, ¿no? Y lo que viene a decir es casi a denunciar que en las sociedades capitalistas el amor se está convirtiendo en una cuestión de consumo. Bueno, no solo el amor, ¿no? Todo, ¿no? Todo cae en esa cuestión en la lógica del consumo. Entonces, creo que el libro he hecho luz, ¿no?, sobre muchas cosas y ahí, en uno de los primeros capítulos del libro, donde Han habla de la melancolía y la depresión, él habla también de narcisismo. Entonces, ahí me resonaba Freud. Y en la cuestión del Eros, ¿no?, el dios griego del amor, a veces se refiere a Platón y a veces se nota que tiene su influencia. Entonces, me pareció interesante indagar más en qué es lo que pasa en la era de las tecnologías digitales con el deseo y el amor y ese problema del consumo y cómo se transforman nuestras relaciones. Me hablaste de como una arqueología de sí. de Eros, el concepto de Eros de Han. Y entonces lo que me parece muy bonito es que conectas de estos tres autores los conceptos del amor y del deseo desde Platón, Freud y luego Han. Y creo que es lo que es muy bonito pero muy interesante, y a lo mejor también muchos se preguntan de cómo conectas esta idea del concepto de amor con una crítica de la tecnología que está presente, creo que en todos los capítulos, todo el trabajo. Claro. Pues para decir más claro, ¿cómo conectas primero estos tres autores en muy distintas épocas y a la vez que conectas estos dos conceptos del amor y la tecnología? Vale, la conexión entre los autores fue por lo que comentaba de las resonancias que encontré en Han, que evidentemente pues también encontré otras de otros autores como Hegel o Heidegger, que se nota mucho que lo influyen, pero en la cuestión del Eros pensé que era, como él habla mucho, o casi contrapone, ¿no?, Eros y narcisismo, ahí me resonaba mucho Freud, porque, digamos, Freud fue quien
bueno, no fue el primero que habló de narcisismo, pero sí que fue quien elaboró mucho ese concepto, ¿no? Respecto a Platón, hacia el final del libro que he mencionado, de la agonía del Eros, pues Han hace varias referencias al banquete de Platón, que es un diálogo que trata sobre el Eros. Y claro, el asunto, yo creo que une a los tres autores es la concepción del amor y el deseo como vínculo, ¿no? Como algo que nos vincula. Que nos vincula entre nosotros y que nos vincula con aquello que amamos o aquello que deseamos o aquello que hacemos con pasión, ¿no? Y ese sería un poco el vínculo entre los autores, como para decirlo muy por encima. Y el asunto de la crítica de las tecnologías sería el tema de ver. Claro, ahí menciono básicamente 3 momentos de revolución tecnológica que son cuando se empieza a expandir el alfabeto fonético, siglos más tarde con la invención de la imprenta y ahora donde estamos metidos, que es en la revolución digital, ¿no? Y lo que a grandes rasgos veo que ha ido ocurriendo es que a mayor uso de las tecnologías, esto es muy grosso, ¿no? Pero de estas tecnologías al menos que menciono, es como que el contacto entre nosotros se va haciendo menos, ¿cómo diría? Menos cercano, ¿no? Menos corporal, en el sentido de no hace falta que el otro esté presente. Incluso también con el asunto del narcisismo, ¿no? Cuantas más tecnologías usamos, o hoy día se puede ver, ¿no? Es como que nos vuelcan más hacia nosotros mismos, nos vuelven más narcisistas, por decirlo así. Y esto creo que pues, va quebrando lo que sería un vínculo intenso. Uh-huh. Mencionas sobre todo, focas primero en 2 apariciones de 2 tecnologías particularmente, pues primero era el alfabeto fonético y luego la invención de la imprenta. Sí. ¿Por qué estos 2? ¿Por qué escoges, digamos, de estas 2 revoluciones? ¿Y cómo haces la analogía al cambio de los medios digitales ahora? Vale. Explico cómo aparecieron, porque son, de hecho, conexiones que yo antes de escribir el libro, cuando me planteé escribir sobre el amor y el deseo, no me había planteado el alfabeto fonético de la imprenta. Y el caso es que, claro, yo escogí 2 diálogos de Platón que tratan sobre el amor, el banquete y el Fedro. Y en el Fedro habla sobre el amor y habla sobre la cuestión del escribir, sobre si es honroso o no escribir. Claro, pensamos que es una época donde la cultura era oral y se estaba empezando a extender la alfabetización. Entonces ahí me encuentro con un cuestionamiento, ¿no? de los efectos que tiene el aprender las letras y los efectos que tiene en el sentido de ¿qué me hace el uso de una tecnología? ¿Qué hace conmigo eso? Que a mí me pasa desapercibido y me hace cambiar mi manera de percibir el mundo, ¿no? Y entonces en este caso, por ejemplo, era en una cultura oral, digamos que la experiencia pasaba más a través del oído y lo que es la interacción de los sentidos tenía un tipo de armonía. Entonces, al introducirse el alfabeto fonético, lo que sucede es que empieza a tener preeminencia el ojo. Entonces empieza a transformar el modo de vida y con la imprenta esto se multiplica. Y como una forma de abstracción. Exacto, exacto. Entonces estaba explicando cómo introduje lo de las tecnologías.
Vale, entonces leí McLuhan, que es un crítico de medios, sí, es un crítico de los medios. De hecho, toda esta idea de cómo nos influye el uso de los medios, gran parte de lo que desarrolló en el libro está inspirado en sus trabajos, ¿no? Y él tiene un libro que se llama La Galaxia Gutenberg, donde desarrolla mucho sobre qué cambios sociales y psicológicos hubo con la invención de la imprenta. Y entonces me pareció interesante ligar todo esto al asunto del narcisismo, porque justo él menciona el tema del mito de Narciso, ¿no? Él dice que la imagen de Narciso reflejada en el agua actúa para él como una tecnología que lo narcotiza. Y esa es la idea que desarrolló, ¿no? Que las tecnologías de algún modo nos narcotizan. Hay como una especie de hechizo de algo que nos cambia y nos hace ser de una manera y nos pasa desapercibido. Uh-huh. Y ese hechizo quizás es un poco antierótico, y el eros sería quizá otro hechizo que nos sacaría del hechizo de las tecnologías. ¿Y cómo pasas entonces luego desde Platón a Freud? ¿Cómo es este paso? Porque Freud mismo, Freud en su obra, bueno, yo creo que su preocupación central casi es el amor, porque es que en todos los textos tiene ideas, desarrolla ideas sobre ello, ¿no? Entonces hay textos donde él dice que su teoría de la sexualidad y su ampliación del concepto de sexualidad coincide con el eros de Platón. Uh-huh. Claro, en su época se concebía que la sexualidad era algo ligado a la reproducción y punto. Bueno, y él lo que venía a decir es que él pone un nombre, ¿no?, a esa energía sexual, la libido, y le amplía el sentido, en el sentido de que no se dirige solo a la unión sexual y a la reproducción, sino que tiene que ver con todo aquello que nos interesa, con la creación, con el conocimiento, con la amistad, todo aquello donde ponemos nuestra energía. Entonces encontré algunas conexiones, o sea, él dice que su teoría del eros coincide con Platón, pero no lo explicita, pero sí que se pueden encontrar conexiones. Y lo que yo creo que es más importante en ambos es que conciben el eros y el amor como una fuerza omnipresente, una fuerza que se extiende a través de todas las cosas y que tiende a la unión. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué pasará después? Que entiendo que con Freud entra el tema con el narcisismo también y el repliegue sobre sí mismo, con la melancolía. ¿Podrías explicarnos qué pasará en la historia del eros, ¿no? Desde hacia bueno, es la agonía del eros. De hecho, es como si el libro contase 3 reencarnaciones de Eros y de Narciso, ¿no? Uh-huh. Y digamos que en la época, o en la concepción de Freud, Eros y narcisismo están ligados. O sea, narcisismo hoy día casi creo que suena como mal, ¿no? A veces se ha convertido hasta en una especie de insulto, ¿no?, de narcisista. Es como y en Freud el narcisismo incluso tiene un aspecto de vital, ¿no? Sin un mínimo de narcisismo ni me alimento. Entonces el cuidado por sí mismo también es ese narcisismo, pero desde Freud visto en un sentido que no es nada negativo. Entonces el problema es cuando el narcisismo traspasa un cierto límite. Y entonces es cuando no podemos amar. Y ahí hay una cita, creo, muy, muy bonita, ¿no?, de Freud, que, a ver si la recuerdo bien, que dice que
como que enfermamos en cuanto no podemos amar. Y que de alguna manera es el amor lo que nos saca de la enfermedad. Y en la melancolía, lo que sucede, claro, hay un amor muy intenso, pero a la vez para Freud es como una afectación narcisista en el sentido de que el melancólico se repliega en sí, ¿no? Es como que la energía que había puesto en el otro vuelve hacia sí. Y bueno, luego en el libro aparte hablo pues de lo que hoy sería, lo que en lo que hoy se ha convertido la melancolía, creo, que ha pasado más a ser depresión, que es otro estado, es diferente. Sí. Para volver a la crítica que haces, que está omnipresente también en el libro, para la crítica de la tecnología, este asunto de la melancolía y de la depresión, ¿cómo se relaciona luego con la idea de la crítica de la tecnología? Como yo creo que entramos en la lectura que haces de Hahn. Creo que allí en la concepción de la relación con el otro, determinada por la tecnología de hoy en día, es justamente vincular con esto, ¿no? Con el narcisismo y la melancolía. Sí, exacto. Claro, el problema que plantea Hahn es como que en esta sociedad en la que el narcisismo se agranda cada vez más, ¿no? Y digamos el sistema económico expresamente lo alimenta esto, ¿no? Gritamos un poco más. Gracias. Digamos, el sistema tiene ahí como... saca partido de todo esto, ¿no? De engrandarnos el narcisismo. Es como un cebo que nosotros mordemos, ¿no? De alguna manera. Y digamos que el móvil, las redes sociales, digamos que tienden a alimentar todo esto, en el sentido que en muchas de las redes gran parte de la comunicación es muy complaciente, ¿no? Es de recibir likes, de exponerse, de gustar, que no digo que no haya que gustar, pero eso empieza a tomar una dimensión como muy agrandada, ¿no? Entonces hay algo ahí de ir perdiendo al otro de vista, ¿no? De engrandamiento del ego, ¿no? Y en este sentido y en otros, ¿no? Es como que las tecnologías digitales no favorecen lo vinculante. Hahn habla mucho de que lo que hacen es que incluso nuestra memoria, nuestro modo de pensar y nuestras relaciones no se ha visto como una relación, un vínculo intenso, sino como algo acumulativo, ¿no? Como cuántos amigos tienes, cuántos likes tienes, y todo este tipo de cosas. Entonces, la diferencia o el paso de la melancolía a la depresión es que en la melancolía hay un vínculo intenso, hay un amor intenso a alguien que falta o a algo que falta, ya sea un ideal. Y en la depresión, digamos, la persona depresiva está aislada, está como vuelta hacia sí misma, y justamente en la depresión falta ese vínculo con el otro. Esto criticarías esta concepción económica, ¿no? de acumulación y de reparto, en términos de reparto, y en cierto modo también entonces de poseer, de apropiarse del otro, un poco más que relacionarse con él, ¿no? Exacto. Esto está ahí presente desde los textos de Platón, ¿no? Que él ya concibe el eros y el amor como una relación con algo de lo que nunca te apropias. Y esa es la gracia del asunto. Y claro, hoy día es como que todo nos parece, todo lo tenemos muy disponible, ¿no? Parece que todo está a la mano, todo se puede reproducir, todo se puede hacer llegar inmediatamente. Y entonces eso pasa a nuestras relaciones. Y luego, por ejemplo, en redes redes de citas,
esto es súper, bueno, es la lógica económica ahí, vamos, pero en primer plano, porque uno se anuncia como una mercancía y los otros incluso buscan como una mercancía, no buscan tal persona que tenga tales características, incluso me parecería una empresa cuando buscan empleado, ¿no? Cuando hace una oferta de trabajo. Y creo que ahí se pierde mucho justamente lo que sería, por un lado, la espontaneidad, ¿no? Del encuentro, el encuentro inesperado. Y además, pues nos entregamos, bueno, yo no, yo no lo hago. Los que lo hacen se entregan a esa lógica de soy un producto, me vendo y otro me va a buscar como un producto que a su vez él también es un producto. Y bueno, creo que sí que las relaciones en este caso se vuelven muy instrumentales. Sí. Vale, para no terminar con una perspectiva tan negativa sobre la condición actual del amor, ¿nos puedes decir, sé que estás siguiendo con este trabajo en tu tesis ahora, cuáles son las perspectivas para ti, para seguir con el camino en este trabajo, pero también para el Eros, cómo lo podríamos salvar? ¿Podemos salvar al Eros? Es muy buena pregunta. Bueno, mi perspectiva es ir profundizando más, ¿no? en los textos y hacer otras lecturas, incluir otras interpretaciones de otros autores y otras autoras. Porque, por ejemplo, ahí veo que Platón pasó muy... no me quería dejar nada fuera y lo resumo y casi que, bueno, quiero ampliar más, ¿no? Quiero profundizar más porque creo que tiene mucho ahí, hay mucho que decir. Y bueno, en Freud y Kant también, ¿no? Pero ahora, como estoy empezando a ampliarlo, estoy con Platón y viendo más cómo... Porque claro, sus textos no son un texto directo en prosa, son diálogos. Es como si uno leyese una obra teatral. Entonces estoy fijándome en cómo él escenifica y cómo de alguna manera involucra al lector en esa sensación de buscar algo que no encuentras y de alimentarte el deseo. ¿Y cómo podemos salvar al Eros? Yo creo que, bueno, reduciendo el narcisismo, ¿no? Pero para reducir el narcisismo creo que lo importante es ser consciente o hacerse consciente, ¿no? Que justamente es una de las cosas que siempre planteaba Freud en el análisis, es hacerse consciente, buscar la conexión. Creo que hacernos conscientes de pues, hasta qué punto cada cual, hasta dónde lo lleva el narcisismo. Y hacernos conscientes de cuando, pues, qué efectos tiene sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, el uso de las tecnologías digitales. Hacerse consciente de cómo estoy tratando al otro, qué tipo de atención le doy. Con ese cuidado, esa amabilidad, ¿no? Por el otro y por uno también. Y así a ver si podemos salvarlo un poco. Sí, es la pregunta más difícil, creo que cómo sería ese otro tipo de atención, ¿no? Es otro tipo de atención que no es la de económico, no de reparto ni de exigir o de apropiarse, ¿no? Sí, pero bueno, voy a ver si hay quizás algunas preguntas en el público, si alguien tiene quizás un comentario. Entendiendo el narcisismo como ese replegarse sobre uno mismo y el Eros como lo vinculante, como le llamas tú, ¿en qué sentido no se puede decir que el Eros realmente es una cuestión puramente hedonista, en el sentido en el que uno ama, como dice Spinoza, una causa conocida, ¿no? O sea, el amor es una alegría conocida, pero si es conocida es porque lo que yo amo de alguna manera me representa un bienestar, ¿no? Me representa una satisfacción. En ese sentido,
es mucho más hedonista, ¿no? Narcisista, ¿no? En el sentido en el que amar al otro representa más bien una satisfacción para mí. Claro, tampoco se tiene por qué contraponer del todo, ¿no? Porque que amar al otro para mí sea una alegría, si es narcisista, pues no... O sea, no, yo ahí estoy como más de acuerdo quizá con el planteamiento de Freud, ¿no? Que el narcisismo no... O sea, depende de en qué límite traspase. Otra cosa es que amar al otro sea una satisfacción para mí y que yo solo me centre en mi satisfacción. Creo que lo importante es que sea una satisfacción, pero como de un modo indirecto. Yo lo amo. Y claro, que me da alegría, ¿no? Pero no lo amo porque lo uso para mi satisfacción. No sé si respondo. ¿Cómo se sabe cuál es la diferencia? Eso cada cual... cada cual sabrá. Gracias. Gracias. ¿Sí? Quería decir que vivimos esto a propósito de lo que estabais hablando del amor en la era digital y así, sin mucho conocimiento de filosofía, pero pregunto, estamos en una época donde no podemos volver atrás, no podemos decir que lo que debemos hacer es volver atrás y no tener todos los medios digitales, es decir, ya vivimos en este mundo y ya nosotros hemos vivido las dos partes, ¿no? La era sin ordenadores y sin Tinder y sin esto, pero la gente que nace hoy o que ha nacido hace 10 años, o así ya vive en una era digital y solo eso conoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer como una solución real, ¿no? De que la gente, no que vuelva, pero de alguna manera haga lo que tú dices, ¿no? De mirar más de cómo tratamos al otro, de mirar más hacia nosotros, hacia el otro, sin todo, que sea todo un producto y que todo sea, pero de manera, ¿cuál sería una solución viable para este mundo digital? Yo no sé si podría mencionar una solución, porque es muy... Claro. Es que, claro, el problema es que entramos en una inercia, ¿no? Y, pues, por ejemplo, los padres, pues, le dan pues, su hijo quiere un móvil, ¿no? Una tablet, le dan un móvil, una tablet. ¿Qué pasa? Que si no, el niño se sentiría excluido porque sus otros compañeros también tienen móvil, tienen tablet, tienen lo que sea. Y quizá, no sé, es que quizá... ¿Cómo hacer que, aunque no tenga el móvil, no se sienta excluido? Por ejemplo, porque es que ya, si empieza ahí, ya crece y no conoce otra opción, como hemos conocido nosotros. Nosotros yo creo que ahora nos es más fácil soltar el móvil y apagarlo y olvidarnos, porque hemos conocido eso y tenemos esa opción ya integrada, porque hemos crecido con eso. Pero claro, ahora se está convirtiendo el móvil casi en un órgano, ¿no? Hay mucha gente que lo tiene en la mano, no sé, yo veo a adolescentes, por ejemplo... en el metro, pongamos, ¿no? Están hablando, pero tienen el móvil en la mano y cada 2 segundos lo van encendiendo. Y es como si fuese casi como parpadear, como si fuese un órgano. ¿Cómo? Un apéndice. Sí, exacto. Entonces, quizá cómo hacer desde ahí de interrumpir eso y de entrada que al menos no se use desde tan temprana edad. Porque entonces ya crecen solo con esa lógica, no conocen lo anterior. Y sí que es verdad, ¿no?, que ahora no podemos retroceder, pero quizá hacer un poco de ir a contrapelo, ¿no?, de hacer dietas digitales, pues el fin de semana apago el móvil. O cosas así. Un poco a raíz de esto que estabas diciendo, ¿no? Estaba pensando que las personas más modernas que en este momento... que es una filósofa española, bueno, no es un filósofo español, ¿no? Por Beatriz Preciado, no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene nada, ¿no? Entre otras cosas porque recibe demasiadas amenazas de muerte, pero bueno, es igual, ¿no? Y pensaba también en Fromm, Erich Fromm, ¿no? Que lo debéis conocer, que decía que
el americano medio que no es capaz de estarse 10 minutos sentado en una silla sin hacer nada. Nada quiere decir nada. Ni fumar, ni poner música, ni mascar chicle, ni nada, ¿no? En la época que no había móviles, ¿no? Y hoy sería una cosa parecida a lo que dices tú, ¿no? Para la gente que son nativos digitales, puedes decir, me voy a pasar una semana sin móvil, a ver qué pasa. Yo creo que es una experiencia cercana a lo que para los que hemos estado en los dos mundos, que llevas tú, sería casi como una meditación, ¿no? De repente, coño, no entiendo nada, sufro, tengo angustia, tengo latidos del corazón, resulta que sudo, ¿no? Que ahora ves a la gente en los bares, la pareja que van a cenar, y cada uno está mirando el móvil. Pero ¿cómo puede ser? Coño, conversar, existe una cosa que se llama hablar, no hace falta, no sé si sabes si mandan mensajes por WhatsApp. Está comunicando por WhatsApp, Claro, se atreven a... claro. Qué bueno está, ¿verdad? Que en verdad Cari sí está muy bueno. Pero esto pasa ahora, es decir, ahora se puede hacer, o se puede hacer por un tiempo, pero ya seremos menos y menos de los que hemos vivido esto y de lo que estamos intentando a decir a otros. Entonces, no sé, yo creo que ya vendrá un momento que vamos a tener que hablar como de una post-era digital, no sé, de alguna forma, y que el amor se vea de una manera completamente diferente y que la gente estudiará como en una historia lo que está pasando ahora y luego que simplemente que se relacionarán de una forma diferente, porque estamos como como transitando, no sé, entrando en otra época que es muy creo que difícil para nosotros, especialmente, eso digo, para nosotros que hemos vivido las dos eras, es muy difícil de entender cómo exactamente va a ser el mundo, cómo va a aparecer el mundo, ¿no? Después de este... Yo también estaba pensando ahora, que por eso me gusta tanto la idea de la arqueología, porque creo que simplemente estos medios se convertirán en las condiciones que luego no se percibe así, que solamente como la imprenta, como la escritura, como el lenguaje, no se puede después como ponerse afuera para tener una distancia reflexiva a esta. Y esto, ¿no? Pero es como pensar su propia condición de pensar y de amar o de desear. Es claro, no sé si es tu planteamiento tampoco de dejar o volver atrás, creo que es imposible, pero como un distanciamiento para intentar reflexionar sobre sus propias condiciones que cada vez son casi más normales. Y ver cuáles lógicas hay allí en el fondo. Exacto. Por ejemplo, la idea de la meditación es muy buena, ¿no? Es me distancio de lo que estoy pensando, lo observo. Entonces ya no actúo de modo automático. Entonces puedo saber un poco, hostia, ¿qué me está pasando mientras paso una foto y otra foto y otra foto? Incluso, ¿qué hacen mis ojos? Porque se vuelven locos. ¿Qué me estoy haciendo mientras hago esto, ¿no? Y eso creo que es lo que puede poner un poco de freno, porque claro, estamos en una época en la que la creación tecnológica está agigantada. O sea, antes yo creo que se creaban, bueno, no he investigado mucho el tema, pero me da la impresión de que la invención tecnológica estaba más espaciada, ¿no? Desde la luz eléctrica es que ha empezado a acelerarse y ahora tiene una aceleración que no sé dónde va a llegar. Y claro, eso lo vamos integrando y nos va pareciendo normal, pero creo que necesitamos un poco de distancia pues, respecto a lo que usamos, ¿no? Cada día. Bueno, igual nos parece normal, pero luego nuestro cuerpo, esto no lo toma como normal, simplemente parece porque estamos intentando a actuar y a integrarnos en una sociedad donde, como dices tú, la aceleración es cada vez más de consumos tecnológicos. Sí, además es muy interesante lo que mencionas del cuerpo, porque, claro, cuando estamos inmersos, ¿no?, en mirar con los ojos, parece que nos olvidamos de todo lo demás. Y seguro que tiene efectos sobre todo, porque nos hace ser más hiperactivos. Entonces eso tiene efectos sobre todo la manera de pensar y sobre todo el cuerpo. Pero yo creo que ahora como estamos inmersos, nos cuesta verlo. Y ahora, por ejemplo, es cuando, o sea, a raíz
esos estudios sobre los efectos del alfabeto fonético y de la imprenta aparecieron en los años 60, 70, que es cuando empezó a llamar la atención, empezó a llamar de una manera más abierta, ¿no? ¿Qué efectos tiene el uso de ciertas tecnologías? Y... Tengo una pregunta. Sí. Bueno, es una pregunta doble. Primero, muchas gracias por presentar tus ideas, me parece todo súper interesante. Y bueno, hay dos partes, pegando un poco esto de la discusión de el qué hacer, pero mirando hacia sobre lo que ya está hecho. ¿Tú crees que esta euforia o esta ansiedad que hay sobre cómo nos relacionamos en los tiempos modernos y en las redes sociales es por cuenta de la novedad o por cuenta del lenguaje que hay implícito en el propio medio? Y la segunda parte es, ¿cómo ves tú el antagonismo que hay sobre el concepto de narcisismo en las redes sociales, donde la gente se adora tanto y también está tan deprimida al mismo tiempo? Sobre la primera pregunta, creo que son las dos cosas, porque claro, el lenguaje nos hace ver, según cómo lo llames, te hace verlo de una manera, según cómo lo llames, te hace verlo de otra, ¿no? Si para nosotros amigo ha sido una palabra con una carga fuerte, que no cualquiera es tu amigo, y ahora dices, tengo 500 amigos, parece que sea una cosa... y claro, la novedad también, porque cuando empiezas a usar algo... ahora estoy pensando, por ejemplo, cómo debió ser para las primeras personas que hablaban por primera vez por teléfono. Les parecería magia. Entonces hay algo de todo esto que a nosotros nos parece magia. Mando un mensaje por WhatsApp, llega al momento cuando lo empezamos a usar, era como, hostia, esto es maravilloso. Entonces algo de toda esa novedad que nos atrapa, ¿no? Y nos hechiza, ¿no? Como decía. Y sobre el tema del narcisismo y la depresión, claro, ahí parece que estemos conectados, ¿no? Hablo con otro, me da un like, no sé qué. Bueno, sí, conectados estamos, ¿no? Pero cuando esa autoadoración empieza a excluir los vínculos, ¿no? Las relaciones, me voy quedando solo. Y ahí está la depresión, ¿no? Narcisismo, una vez que esta autoafirmación es totalmente hacia afuera, mientras que uno mismo, dentro de sí mismo, no siente nada como potente. Yo diría que sí, que es porque esa afirmación hacia afuera es para recibir una aprobación. Porque si no recibo aprobación, entro en una especie de ansiedad, ¿no? Y en ese sentido es narcisista, porque es todo el rato anclado en la aprobación que recibo, en que me confirmen que sí, por favor, que yo sí. Y en ese sentido es narcisista. Sí. Entonces, lo patológico estaría en la intensidad, no en el tipo de relación. Y me explico. Un sadomasoquista diría, pégame que me gusta. Un nativo digital diría, dame like que me excita. Más o menos sería así. ¿Cuál es lo patológico? Estaría en la intensidad. El tipo de relación, o sea, yo puedo relacionarme por Facebook, WhatsApp, pero sería la cantidad de tiempo y cómo lo tomo, no el medio, el que está significando si es patológico o no. ¿Podría ser así de esa manera o no tiene nada que ver? A ver, hay algo de que según qué relación tengas el acuerdo con el otro, si los dos sabéis que os gusta pegar y que te peguen, pues... el problema es que se haga forzado, ¿no? Creo que hay algo que el medio... Claro, a veces se dice, los medios depende de cómo los uses. Yo creo que no es tanto el que dependa cómo los uses, sino que tú lo usas, y no es que tú lo usas, es que él te usa a ti de alguna manera. Y es ahí donde yo veo el problema. No es que diga, es que las tecnologías son malas, que parece que a veces en el libro suene así, ¿no? Incluso suene muy a veces catastrófico, pero no es tanto que sean malas. Lo malo es
que las usamos, nos transforman sin que tengamos conciencia. Ese es el problema, yo creo. Y lo patológico, claro, no es que sea patológico en sí, es algo, yo lo veo un poco, bueno, peligroso. Y peligroso ya mirando en global, ¿no? No solo, o sea, ya no nuestras relaciones entre nosotros, que por supuesto, sino la relación con el mundo, con la naturaleza, ¿no? Parece que todo está disponible. Y de ahí también, pues, el camino bueno, va a sonar catastrófico, pero es así el camino de destrucción que llevamos. Sí, también uno podría ver una cosa un poco paradójica acá, ¿no? Porque se habla mucho también de que las tecnologías de alguna manera han impulsado un mayor conocimiento del otro, ¿no? Una mayor empatía de otras ideas, ¿no? La imprenta, ¿no? Que se desarrolló y mucha gente tuvo acceso a otra realidad, a otros tipos de pensamientos que no la habría tenido, ¿no? Y hoy en día lo que se habla mucho, ¿no? La tecnología nos permite entendernos mejor con alguien que vive en otro lugar, en una cultura completamente diferente, e incluso encontrar puntos en común. O sea, desde ese punto de vista podríamos pensar que también hay una mayor empatía, o sea, genera una especie de mayor empatía en el sentido de que puedo reconocer a un otro que yo podría pensar que es un diferente como un igual, ¿no? Entonces están estas dos caras, ¿no?, de la moneda, por lo que veo. ¿Cómo conversa eso? No sé si... Eso es cierto. O, por ejemplo, en la imprenta, ¿no? Cuando se empezó a extender, más gente empezó a leer. Entonces ya no era solo la Iglesia quien tenía el acceso a la escritura. Y en ese sentido es algo enriquecedor. Y ahora también, ¿no? Tenemos acceso a un montón de información, a un montón de conocimientos que de otra manera no tendríamos. Sí que creo que tiene esa doble cara. Que estoy pensando en un aspecto, en una cosa que aparece en el libro, que es cómo Platón plantea el tema de la escritura, y que creo que así se puede plantear con las tecnologías, ¿no? Él dice que son un fármaco un fármaco en griego, ¿no? Que quiere decir tanto remedio como veneno. ¿Y qué es lo que pasa con todas las tecnologías? Son un remedio, pero también son un veneno. Entonces hay que saberlo, ¿no? Hay que ser consciente de ello y saber dónde me enveneno y dónde está el remedio. Tengo un comentario en esto, porque creo que, y hemos hablado varias veces de esto, yo dudo siempre de esta idea de que haya como un estado puro antes de toda tecnología, claro. Como ya el lenguaje mismo, en cualquier manera como nos relacionamos, estamos como usando tecnología ¿no? Entonces creo que no hay este punto cero. No. Y entonces, ¿dónde iba con esto? Claro, hay que ser consciente, pero ¿hasta qué punto puedes como concienciarte sobre tu propia condición, ¿no? En este sentido tecnológico también. Pero, bueno, un apunte. Pero también me pareció muy interesante lo que dijo Eduardo. Creo que es esta idea de si los medios entonces son como neutrales, ¿no? Como la idea, muchos argumentan que depende para qué usas los medios y no el medio mismo, o si los medios mismos ya son como la primera condición para dirigirte, como determinando una parte del contenido que puedas pensar o ver o vivir dentro de él, ¿no? Sí, me parece un punto muy interesante. Y creo que si lo entiendo bien, a partir de McLuhan, coges como más bien partido para que los medios están ya politizados, o no politizados, pero como condicionando la manera misma de relacionarse, ¿no? Que no son nada neutro. Exacto. Bueno, él de hecho dice, una frase muy conocida es: el medio es el mensaje, en el sentido de que no hay un medio neutro. O sea, no es... Claro, uno piensa, no es bueno o malo, depende de que hay cosas que, no sé, la bomba atómica. Claro. Es más difícil plantearse esto, pero la mayoría, bueno, los medios que usamos... que aquí, de los que aquí estamos hablando, claro, el asunto es eso, ¿no? Que nos conforman. Él dice que nos vemos como compelidos a asemejarnos a aquello que contemplamos. Entonces, claro, por ejemplo, el uso de
yo creo que la memoria de la gente que ahora nace o que tienen 10 años o así funciona incluso de manera distinta a la nuestra, ¿no? Porque, bueno, suena muy exagerado, pero sí que hay algo de esto, en el sentido de nosotros hemos crecido con una idea de la memoria más asociativa y ellos, su manera de vivir y de ahora de ver la realidad pasa mucho por ver una imagen, ver otra imagen, de ese ir pasando. Entonces, su pensamiento también se organiza en base a eso. Y de hecho, por ejemplo, si hablas con docentes, he hablado con varias docentes que comentan que sus alumnos más jóvenes parece que les cuesta muchísimo preparar una ponencia, por ejemplo, de 10 minutos o seguir una conversación y asociar varias ideas. Y creo que esto ya es fruto del uso de los medios digitales desde muy pequeños. Y que sí va cambiando nuestra manera de vivir la realidad y de pensar, de acordarnos y de todo. Vale. Estabas diciendo sobre el narcisismo al principio y decías como que algo así, como que la imagen de Narciso actuaba como una droga de alguna forma para él. Y ahora estábamos hablando del narcisismo en la era digital, ¿no? Y como la gente, no sé, se mira mucho a sí mismo y entonces podemos decir, sin entrar en tanto de teorías de conspiración y todo esto, podemos decir que igual se ha llevado de alguna forma consciente a esto, es decir, por eso los medios son así, por el narcisismo que actúa ahora también como una droga, como en el caso de Narciso. Sí, yo creo que parte del éxito es por eso, ¿no? Yo creo que claro, porque esa creación de medios, claro, va ligada a la aceleración, y esa aceleración lo que favorece es mayores transacciones en un tiempo más breve, con lo cual lo que hace es alimentar el capital, ¿no? Y al capital le interesa que seamos narcisistas. Entonces, alimenta el narcisismo a través de esto. Y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, perdona, creo que sí. Creo que esa es la línea, ¿no? Y claro, sí, es como una droga. Esa especie de autocomplacencia actúa casi como una droga y muy probablemente a nivel cerebral seguramente actúe de manera que descargue algún tipo de... No lo sé esto, ¿no? Pero muy probablemente descarga ciertas drogas, ¿no? Del cuerpo que te hacen sentir de otra manera. Sí. Y no desconectar, como hemos dicho, que igual sería un momento que sentirías ansiedad y por eso como cuando bajas de la droga. Yo te quería preguntar, en tu libro hablas sobre Platón, Freud y también son autores muertos y de Han, que está vivo. Un señor que vive, trabaja, o sea, escribe y cómo ¿no te ha parecido un poco osado hablar de algo que él toca directamente en su trabajo? No sé, yo me lo planteo y pienso cómo te lo... No sé si te ha parecido difícil llegar a trabajar en algo así o no sé si te ha supuesto... Sí que es verdad, ¿no? Que hay yo también lo he planteado como hay una diferencia, ¿no? entre Platón, Freud y Han en ese sentido que tú mencionas. Es que me lo tomé con mucho entusiasmo y de hecho cuando tuve la idea de escribir el trabajo, porque la idea original era escribirlo sobre su obra y él entonces estaba dando clases e incluso fui a verlo y se lo mencioné. Y a mí el respeto que tenía es, claro, estoy escribiendo sobre alguien que a su vez está escribiendo y yo puedo decir algo y que él siga escribiendo y girar la tortilla de alguna manera. Aportarle algo también. Hombre, estaría muy bien. Se volvería narcisista. Es una confirmación. Estaría interesante que se llegase a traducir al alemán
y que él quisiese leerlo. Pero igual ya. Estás en ello, ¿no? Paso a Yo paso, creo que sí. Aquí vamos a hacer una, una asociación. Pero sí que te da un cierto más de respeto, de decir, hostia, estoy escribiendo para alguien porque Platón y Freud no lo van a leer, pero él sí que podría enterarse y decir, y hacer una una respuesta. Y yo no digo esto. Me ha entendido mal. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Algún deseo? Un deseo Vale, pues muchísimas gracias, Irene. Gracias a todos que habéis venido. Gracias a todos, muchas gracias. Y ojalá hasta la próxima vez. Ojalá.